Bueno, vamos a ver el día de hoy lo prometido, que es un repaso de la sesión número 5 del tema de la primera unidad, ¿no, chicos? A ver, en primer lugar ya habíamos visto que los 4 tejidos básicos, ¿no? Estábamos hablando del epitelial. El epitelial podrías clasificarlo como el epitelial propiamente dicho, ¿sí? Donde teníamos la manera de clasificar según la forma, según el número de estratos o capas y según las especializaciones. Según la forma, se había indicado que era o cilíndrico, o cúbico, o plano. Dependiendo de la forma, también venía la función. Por el número de capas, o era mono o simple, o era poliestratificado, o era pseudo estratificado. Y según las especializaciones habíamos hablado de las microvellosidades, habíamos hablado de los cilios, habíamos hablado de las células mucosas o caliciformes, ¿no? Habíamos hablado también sobre la queratina, ¿no? Ok, entonces eso es propiamente dicho. Y había el epitelio glandular, ¿no? Glandular, que podrías clasificarlo de dos maneras, ¿no? Según cómo verte en su contenido, estamos hablando de exocrinas y endocrinas. Y según cómo el tipo de secreción, ¿no? Estamos hablando de apocrinas, de merocrinas y de holocrinas. Ok, eso es en cuanto a epitelial, ¿no? Y todo lo que hemos estado viendo. El tejido conectivo, voy a cambiar de color porque puro rojo parece otra cosa. El conectivo, entonces habíamos hablado también del propiamente dicho, ¿no? Y ahí podíamos hablar del laxo y del denso. Y el denso a su vez podíamos hablar de, ¿no? El regular y el irregular. ¿Ok? El laxo y el denso. Recordar que el tejido conectivo es una suma de pocas células y mucha matriz. Y la matriz además tiene que ver con las fibras colágenas, elásticas, reticulares y la sustancia fundamental amor. La célula principal, el fibroblasto, ¿no? Entonces el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Y el especializado. Especializado. Y ahí teníamos también a su vez el tejido óseo con sus especificaciones, el cartilaginoso, ¿no? El adiposo y obviamente el único tejido fluido que es la sangre. La sangre, ¿ok? ¿No? Y cada uno con sus especificaciones. Después del tejido conectivo está el muscular. También podemos clasificarlo en estriado. Y el estriado a su vez en tejido cardíaco y en el esquelético. Con sus especificaciones. Quién es voluntario, involuntario, etc. Y obviamente hablamos de el liso, ¿no? Muy bien, y finalmente el nervioso. Recordar que el sistema nervioso puede ser sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, ojo, no es cerebro, encéfalo, y la médula no ósea, médula espinal. Y el sistema nervioso periférico básicamente por los nervios raquídeos, ¿no? Tanto las vías aferentes como vías eferentes. Ok, ese sistema nervioso central, aparte de eso, hablar de las células
Por las células tenemos a las neuronas y a las glías o neuroglías. Y ahí la serie de células que vemos acá. Bien, así se resumen los tejidos biológicos, ¿no? Son los 4 tejidos básicos. Ahora, cuando hablamos de un órgano, ¿sí? Cuando se juntan varios tejidos van a formar un órgano. El órgano sí o sí va a tener de los 4 tejidos básicos. De los 4 tejidos básicos. Y en la sesión hemos visto el día de hoy, justamente vamos a ver el ejemplo de la piel, ¿sí? El intestino y los vasos sanguíneos. Pero eso se aplica a todos los órganos, ¿ok? Entonces vamos a ver. Bien, entonces el primer órgano que vamos a analizar y ver es la piel, ¿no? Entonces, básico para ver piel hay que hacer su esquema, ¿no? ¿Dónde estás? Ya, básico para ver la piel hay que hacer su esquema. El primero es que recordar que la piel es un tejido compuesto por 2 capas, una capa dérmica, acá está, ya, una capa dérmica y otra capa epidérmica, ¿no? Entonces, si esta es la piel, vamos a hacer acá un esquema, esta es la piel, ay, perdón, disculpen, esto de acá se va. Ay, vamos a acomodarlo bonito, ya. Entonces, recuerda, si esta es la piel, ¿sí? La piel. Acá vamos a primero poner la epidermis. ¿Sí? La epidermis. Después de eso viene la dermis. Entonces vamos a poner así. ¿No? La dermis. Vamos a poner este colorcito. Y finalmente viene la dermis papilar. Vamos a poner acá una dermis reticular. Dermis reticular. Ok. Bien. Y finalmente, abajo de todo eso va a estar la hipodermis. Muy bien. Recordar que la piel en realidad, la piel es solamente esto, ¿no? La piel está conformada por la epidermis y la dermis. Muy bien, entonces el resto no es piel, ¿no? No hay hipodermis, no es piel. Lo primero que tenemos que ver acá es en la epidermis. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ver acá es la epidermis. Entonces, si te dicen epidermis, ¿ok? Tienes que decirme qué tipo y variedad de tejido básico es. Entonces ahí automáticamente las personas, o sea, ustedes que ya llevaron el curso van a decir que es un epitelio. Primero el tipo, ¿no? Es un tipo epitelial. Y variedad poliestratificado, plano, queratinizado. ¿Saber eso qué significa? Que tenemos que conocer los estratos de la epidermis. Y son 5 estratos. Pero dependerá, en algunos hay 4, en algunos hay 5. ¿Verdad? La epidermis puede ser diferente en una piel gruesa y en una delgada. ¿En qué se van a diferenciar? En que la delgada va a tener 4 estratos, mientras la gruesa va a tener 5 estratos. ¿Cuáles son los estratos? De arriba abajo o de abajo arriba, como quieras. Empieza por la base, estrato basal, va 1. Subes el estrato espinoso, subes 3. Estrato granuloso, subes 4. G no lo tiene la piel delgada, vamos a poner acá con rojo, lúcido, estrato lúcido y finalmente el estrato 5, estrato córneo. El estrato córneo es plano y es por eso que la piel lleva el nombre de epitelio poliestratificado plano queratinizado y ahí se llena de queratina. Recuerda que el proceso desde la parte basal hacia arriba hay el proceso de queratinización, es decir, la formación de queratina y el reemplazo de las células por queratina. Recordar que el estrato córneo, que son células aplanadas, ya no hay núcleo.
¿no? Sacrifica el núcleo y se llena de queratina. ¿Ya? Entonces, eso es epidermis. Tipo y variedad de tejido básico, epitelial, poliestratificado, plano, queratinizado. ¿Ok? Recordar que el epidermis también vamos a tener los anexos cutáneos, ¿no? Anexos cutáneos. Esto no se olvide, ¿no? En la piel hay los anexos cutáneos. Y eso es hablar de vellos, cabello, ¿no? Cabello, pelo también se dice. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos. Entonces la epidermis es un poliestratificado, es un tejido epitelial. Y las glándulas, también van a haber glándulas, que es otro tipo de tejido epitelial, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá va a haber un pelito, ¿no? Por acá puede haber otro pelito. Y por acá van a haber unas pequeñas glándulas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser glándulas sudoríparas o pegado al pelo, pegado al pelito, ¿no? Hay unas glándulas también que van a estar en su conducto produciendo grasa, ¿no? Glándulas sebáceas, ¿ok? El pelito tiene un musculito, se llama músculo piloerector. Aparte, en el pelito pueden haber terminaciones nerviosas, ¿no? Terminaciones nerviosas, ¿no? Terminaciones nerviosas, terminaciones nerviosas, ¿no? Terminaciones nerviosas. Sí. Entonces ahí tenemos los 4 tejidos básicos, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, a ver, ¿dónde está? Acá está. Oh, acá está, ¿no? Entonces, esto es epidermis. Y esto es la dermis. Y la dermis vemos que la de arriba se llama papilar. Y la de abajo reticular. Lo que te vamos a preguntar es tipo y variedad de tejido básico de cada uno. La papilar es tejido conectivo laxo. Y la reticular tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? Ok. Ahí, ¿por qué tiene que ser así? Porque ahí se van a sentar las diferentes estructuras, ¿no? Esas estructuras necesitan un piso más o menos fiable, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos ahí, tejido conectivo laxo, tejido conectivo. ¿Qué otro tejido conectivo tenemos? ¿Ah? El tejido especializado, ¿no? Que vamos a encontrar en ese corte. Por ejemplo, la sangre de los vasos sanguíneos y la grasa, el tejido adiposo. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿qué más? ¿A dónde más encontraremos epitelio? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos que circulan por ahí también hay epitelio simple plano o endotelio. Sistema tejido nervioso. Nervioso, claro, pues las terminaciones nerviosas libres, los receptores. Receptores. Son axones, ¿no? Son pequeñas prolongaciones axónicas que vienen desde los nervios. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más? Muscular, tejido muscular. Claro que sí, el tejido muscular del músculo piloerector. Este que vemos acá de rojito. Los nervios son todos estos, ¿no? Tejido conectivo, la dermis, por antonomasia. Bien, entonces, ¿qué más? La hipodermis. La hipodermis está por acá abajito. Es un tejido conectivo especializado adiposo. Los vasos sanguíneos están por ahí. Aparte de eso, existen dos estructuras importantes, ¿sí? Que van a ser los plexos. Por acá, justo en la división, va a haber un plexo sanguíneo. Y por acá, justo en la división, va a haber otro plexo vascular. Ay, disculpen, ahí se hizo grandote. Acá borramos eso, ya. Entonces va a haber otro plexo. Entonces va a haber dos plexos, el plexo superficial y el plexo profundo. ¿Sí? Y ellos que se van a encargar de hacer, de regular la temperatura corporal central. ¿Mediante qué procesos? Vasoconstricción o vasodilatación. ¿Sí? Entonces tenemos los 4 tejidos básicos.
4 tejidos básicos. Recordad también que hay un montón de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos tienen endotelio, ¿no? Ese endotelio es un epitelio simple plano, el endotelio. Pero que es un epitelio simple plano, ¿no? Epitelio simple plano. Bien, eso, nada más. Ya, acá también recordar que en el epitelio puedes tener glándulas. Toda glándula es epitelio glandular, ¿no? Ok, ¿para qué es importante la queratina? Para poder, ¿no? Protegernos de la deshidratación, por ejemplo, ¿no? Entonces la hipodermis, ¿forma parte de la piel? No, ¿ya? No forma parte de la piel. Bien, entonces, ¿para qué son esos plexos vasculares? Tanto los superior, ¿no? E inferior. Básicamente para regular la temperatura. Ok, listo. Bueno, entonces ahí terminamos con la primera lámina. ¿Eh? Todos los tejidos se pueden encontrar ahí de alguna u otra manera. No hay ningún órgano que no tenga uno de los tejidos básicos, pues por eso se llaman básicos, ¿no? Después tenemos lo siguiente, ¿no? Las arterias y las venas, ¿no? Mira la luz que tiene esta arteria. Mira la capa media como es gruesota. Esta es la luz. Entonces la luz es más estrecha, ¿no? Entonces es más estrecha en comparación a una vena, por ejemplo, ¿no? Ahí está, vamos a poner así la vena. ¿Está? Entonces miren la luz acá. Ok. ¿Qué vamos a encontrar de diferencias? La pared media. Pared media. ¿Sí? Es más gruesa, ¿no? Acá es mayor. En cambio acá, mira esta pared, menor. Mayor, menor. ¿Qué más? Bien, ahora sí, sobre el tema de las partes, ¿no? Los vasos sanguíneos tienen 3 partes, ¿no? Una túnica íntima. Una túnica íntima. ¿Qué hay en la túnica íntima? O interna, ¿no? Interna también. Inter. ¿Qué es eso? Básicamente lo que empieza desde acá hacia acá, ¿no? ¿Ya? Entonces en la túnica íntima o interna, ¿quién está? Hay un endotelio, ¿no? ¿Y el endotelio qué tipo de epitelio será? Tipo de epitelio, epitelio simple plano, ¿no? Epitelio simple plano. ¿Ok? ¿Qué más hay aparte de, estamos la túnica íntima o interna? ¿Qué más hay? Todo epitelio, con este caso el endotelio, tiene que descansar sobre una membrana basal. ¿Ya está? Y habrá una división allí que va a estar separando una y otra, que se llamará la lámina elástica interna. Entonces todo esto es la túnica íntima o interna. ¿Ok? Bien, de ahí sigue la túnica media. Túnica media. ¿No? Túnica media. Bien, entonces en la túnica media básicamente hay músculo, una capa de músculo liso. Músculo liso, porque es involuntario, porque no tiene sarcómero, no tiene estrías.
Ya, y eso es lo que va a ayudar el músculo liso, por ejemplo, en algunas arterias, en la vasoconstricción, en la vasodilatación. Vaso del vaso sanguíneo, dilatación, obviamente, lo que significa, ¿no? Y después de ese capa de músculo liso, también va a haber una lámina elástica externa. Ok, entonces esa lámina elástica externa divide a la túnica media de la parte más distal o túnica externa. Túnica externa. Túnica externa. ¿Ya? ¿Eso qué tipo de tejido será? Será un tejido conectivo denso en un ladito y laxo en otro. Túnica externa. ¿Por ahí qué entran? Por ahí entran, imagínense si este es el corte de un vaso sanguíneo, ¿no? Esa es la luz. Y por acá tú empiezas a ver que hay más tejido. Más tejido, ¿no? Entonces, por ese lado van a entrar ¿sí? Por esa adventicia van a entrar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por acá está pasando sangre, esa sangre puede irrigar un pedazo de la pared vascular. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, entonces por ahí atraviesan los vasos sanguíneos, donde es para los músculos de la capa media de la arteria, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Bien, entonces para recordar, si va a ser un esquema en este caso, de los vasos sanguíneos, pues vamos a tener, ¿no?, varias falencias. Ahora, no nos olvidemos del capilarcito, ¿no? El capilarcito está. Él está a punta y a punta, ¿no? Epitelio plano, todo eso. ¿Ok? Bien, entonces, si les toca hacer un diagrama de los vasos sanguíneos, recordar que son 3 capas: túnica interna, túnica media, túnica externa. ¿Ya? Y allí ustedes empiezan a señalar cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Y finalmente, último pero no menos importante, ahí está. ¿Ya? El intestino. Igual manera, ¿no? Ese, ya el intestino, ¿no? Entonces es un tubo largo y que va a tener 3 capas, ¿no? La primera capa, ¿cuál será? Vamos a poner como si esto fuera la luz. Aquí está lleno de sangre, ¿no? Perdón, de líquido intestinal, ¿no? Entra. Bien, ¿quién permite justamente esta absorción y reabsorción? El epitelio, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio será? El intestino. Eso se lo digo, ¿no? Ok, entonces el intestino va a tener ya no 3 capas, sino va a tener 4 capas. ¿Ya? La primera capa es la mucosa. ¿Ya? La mucosa. Y la mucosa está conformada por un epitelio, que es un epitelio simple, cilíndrico, ¿no?, con microvellosidades. ¿Ya? El epitelio en la mucosa. Después de eso sigue la lámina propia. Lámina propia. Que en realidad es tejido conectivo laxo. Y la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Muscularis mucosae. Muscular de la mucosa, ¿no? Que es un tejido, ¿no?,
es un tejido muscular liso. Acá tenemos un epitelio, tejido muscular liso, tejido conectivo. Eso es lo que vamos a ver. Esa es la mucosa. Después aparece la submucosa. Ya, la submucosa. Ahí en esa submucosa van a estar las glándulas, ¿no? Van a estar las glándulas, ¿no? Que van a producir una secreción intestinal. Gracias a esas glándulas. ¿Quién recibe la inervación de esas glándulas? En general, ¿no? Ok, entonces, la submucosa, aquí vamos a tener el plexo nervioso de Meissner. ¿Sí? Bien. Después sigue la capa muscular. Ahí clásico que se acuerden es SIL. Y además es un tejido muscular liso. Tejido muscular liso. ¿Quién va a generar el estímulo? El plexo Auerbach. O Auerbach, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí y ellos van a ayudar en la formación del peristaltismo. Peristaltismo. Tipo de tejido básico, tejido muscular liso. Y finalmente tenemos a nuestra amiga serosa, que está compuesta por células y tejido conectivo. Tejido conectivo, ¿no? Puede ser laxo o denso, dependiendo pues también de la resistencia, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos también lo que es la parte de intestinos. Ok, chicos, entonces ahí está lo que tienen que aprender, ¿no? Las capas y qué pertenece a cada una de esas capas, por favor, ¿ya? Recuerden ustedes, piel tiene dermis, epidermis. Ya recuerden ustedes que los vasos sanguíneos tienen túnica íntima, media y externa. El intestino pues tiene 4 partes fundamentales, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que se va a hacer el día de hoy. Bueno, ya se hizo y ustedes van a generar justamente, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Ya? Cualquier órgano va a tener los 4 tejidos básicos. Simplemente hay que ponernos a pensar. Listo, chicos.